Método para determinar la densidad aparente. Este método número 8.202.19 es una adopción de la norma NCH 1116E del 77. Este método establece los procedimientos para determinar la densidad aparente de los pétreos. Es aplicable a los pétreos que se emplean en la elaboración de morteros, hormigones, tratamientos superficiales y mezclas asfálticas. Aquí van algunas definiciones necesarias a considerar. Huecos. Espacios vacíos entre las partículas de un pétreo. Poros. Espacios vacíos interiores de una partícula de pétreo. A. Poro accesible, poro permeable o abierto. B. Poro inaccesible, poro impermeable o cerrado. Densidad aparente. Densidad que considera el volumen macizo de las partículas de un pétreo más el volumen de los poros y de los huecos. Corresponde a la capacidad de la medida que lo contiene. Densidad aparente compactada. Densidad aparente del pétreo compactado en la medida que lo contiene, según los procedimientos indicados en este método. Densidad aparente suelta. Densidad aparente del pétreo vaciado en la medida que lo contiene, según el procedimiento indicado en este método. Medida. Recipiente de capacidad volumétrica normal. Secado hasta masa constante. Límite de secado en que dos pesadas sucesivas, separadas por una hora de secado en horno, difieren en un porcentaje igual o inferior al 0,1% de la menor masa determinada. Otros términos empleados en este método se encuentran definidos en la especificación 8.201.1. Resumen del procedimiento. Vacíe el pétreo en una medida de capacidad volumétrica especificada para el tamaño máximo nominal del pétreo. Determine la masa del pétreo suelto o compacto que llena la medida. Determine la densidad aparente dividiendo la masa del pétreo por la capacidad volumétrica de la medida. Calcule la densidad aparente como el promedio aritmético de dos ensayos sobre muestras gemelas. Aparatos a utilizar en el ensayo. Balanza. Debe ser de clase 3 o 2 según OIML, con capacidad superior a la masa de la medida llena con un pétreo de densidad aparente de 2000 kg por metro cúbico y una resolución de 0,1 gramos. Los términos de capacidad y resolución de una balanza están definidos en NCH 1075. Horno. Con circulación de aire y temperatura regulables para las condiciones del ensayo. Varilla pisón. Barra cilíndrica de acero liso de 16 milímetros de diámetro y 600 milímetros de longitud, con sus extremos terminados en semiesferas de 16 milímetros de diámetro. Medidas. Metálicas, impermeables y provistas de dos asas. Su forma interior debe ser un cilindro. Recto abierto por una de sus caras planas y rectificado para asegurar sus dimensiones. Dimensiones. Las dimensiones son las que se indican en la tabla. Podrán emplearse para pétreos de tamaño máximo nominal igual o inferior a los señalados en la primera columna. Refuerzos. Además de cumplir con los espesores mínimos indicados en la tabla, las medidas de 15 y 30 litros serán reforzadas en sus bordes por una pletina de 3 a 5 milímetros de espesor y 40 milímetros de ancho, a fin de conservar su forma y dimensiones interiores en el trabajo brusco que requiera este ensayo. Determinación de la capacidad volumétrica de la medida. Determine el volumen de la medida con una precisión de 0,1%, pesando la masa de agua que llena la medida y dividiendo esta masa por la densidad del agua a la temperatura en que se encuentra. Herramientas y accesorios. Palas, poruña, brocha, caja para secado, etc. Extracción de muestras. Extraiga y prepare las muestras de acuerdo con los métodos 8.202.1 y 8.202.2. Determinación de la densidad aparente compactada. Procedimiento por apisonado. Se aplica a pétreos de tamaño nominal igual o menor que 50 milímetros. A. Llene la medida en 3 capas de espesores aproximadamente iguales, teniendo la última capa un exceso de pétreo por sobre el borde de la medida. B. Empareje cada capa y compacte mediante 25 golpes de pisón uniformemente repartidos. C. Apisone la capa inferior en todo su espesor evitando dañar el fondo de la medida. D.
Apisone las capas superiores, haciendo penetrar el pisón en la capa inmediatamente inferior. E. Elimine el exceso de pétreo empleando la varilla pisón como regla de enrase, sin presionar. F. Determine y registre la masa del pétreo compactado que llena la medida, aproximando al 0,1%. Nota 1. En los pétreos gruesos se considera que las pequeñas salientes de algunas partículas se compensan con los huecos que quedan hacia el interior en relación al plano del borde de la medida, por lo tanto evite rellenar dichos huecos agregando partículas pequeñas. Determinación de la densidad aparente compactada. Procedimiento por percusión. Se aplica a los pétreos de tamaño máximo nominal o superior que 50 mm e igual o inferior que 100 mm. A. Llene la medida en 3 capas de espesores aproximadamente iguales, teniendo la última capa un exceso de pétreo por sobre el borde de la medida. B. Empareje cada capa. C. Compacte cada capa levantando la medida alternativamente por sus asas opuestas, a una altura aproximada de 5 centímetros y dejándola caer contra una base firme, por ejemplo un pavimento de hormigón. D. Repita hasta completar 50 percusiones dejando caer la medida 25 veces de cada asa. E. Elimine el exceso de pétreo empleando la varilla pisón como regla de enrase, sin presionar, como se menciona en la nota 1. F. Determine y registre la masa del pétreo compactado que llena la medida, aproximando al 0,1%. Determinación de la densidad aparente suelta. Método 8.202.19 Volumen 8. Manual de carreteras. Procedimiento por simple vaciado. Se aplica a los pétreos de tamaño máximo nominal igual o inferior a 100 milímetros. A. Llene la medida con una pala o por uña, descargándola desde una altura de aproximadamente 5 centímetros sobre el borde superior de la medida. B. Desplace la pala o por uña alrededor del borde, distribuyendo uniformemente el vaciado. C. Elimine el exceso de pétreo empleando la varilla pisón como regla de enrase, sin presionar. D. Determine y registre la masa del pétreo suelto que llena la medida aproximadamente al 0,1%. Determine la densidad aparente suelta, para cada ensayo, aproximando a 1 kg por metro cúbico, según la fórmula indicada. Luego calcule la densidad, de un promedio aritmético de 2 determinaciones gemelas, aproximando a 10 kg por metro cúbico. Expresión de resultados. Densidad aparente compactada. Calcule la densidad aparente compactada para cada ensayo según la fórmula siguiente, aproximando a 1 kg por metro cúbico, donde mc es la masa de pétreo compactado que llena la medida expresado en kilogramos, y v es la capacidad volumétrica de la medida expresada en metros cúbicos. Densidad aparente suelta. Calcule la densidad aparente suelta, nota 3, para cada ensayo según la fórmula siguiente, aproximando a 1 kg por metro cúbico. Calcule la densidad aparente como el promedio aritmético de 2 ensayos sobre muestras gemelas, aproximando a 10 kilos por metro cúbico. Aceptación de resultados. Acepte la determinación de cada densidad aparente cuando la diferencia entre los dos resultados obtenidos por un mismo operador, en ensayos sobre muestras gemelas, sea igual o inferior que 30 kilos por metro cúbico. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias.